Hola, me llamo Iker González Allende, soy catedrático de Estudios Hispánicos de la Universidad de Nebraska Lincoln y hoy les voy a presentar mi ponencia titulada Pensamiento maternal y feminismo de la diferencia en Zergatik Pampox de Arantxa Urreta Vizcaya. La maternidad constituye uno de los temas más debatidos y complejos en el feminismo. Por un lado, diversas teóricas feministas consideran que la maternidad limita las libertades de las mujeres y reproduce la función tradicional que el patriarcado las asigna. Firestone considera que la dominación femenina se basa en su papel reproductivo y que la maternidad causa la opresión de las mujeres. Simone de Beauvoir también criticaba la imposición de la maternidad en las mujeres y enfatizaba los aspectos negativos de la maternidad, como el miedo por la responsabilidad que implica la crianza. Por su parte, Adrienne Rich considera que la maternidad como institución ha marginado y degradado la potencialidad femenina y ha encarcelado a las mujeres en sus propios cuerpos. Por otro lado, otras pensadoras feministas ofrecen planteamientos positivos de la maternidad. El feminismo de la diferencia, de autoras como Luz Irigaray y Victoria Sendón, valora la maternidad como una capacidad exclusiva de las mujeres. Otras teóricas reconocen los posibles aspectos negativos de la maternidad, pero sobre todo subrayan sus cualidades enriquecedoras. Por ejemplo, Daphne de Marnefe habla del deseo maternal y del placer presente en la maternidad. Sarah Rudick enfatiza las capacidades intelectuales que desarrollan las madres al criar a sus hijos, lo que ella denomina pensamiento maternal, consistente en la preservación, crecimiento y aceptación de sus hijos. Asimismo, señala que la maternidad implica una conjunción de poder y falta de poder en la cultura patriarcal. Esta dualidad de la maternidad entre el poder y la impotencia y entre experiencia enriquecedora y generadora de momentos difíciles se desarrolla especialmente en la novela Zergatik Pampox de 1979, que se escribió originalmente en euskera. Su título sería ¿Por qué Pampox? Pampox significa, es un mote cariñoso para referirse a los niños, ¿no? Como precioso. Entonces, en esta novela, Urreta Vizcaya plasmó los pensamientos de una madre que cría sola a su hijo tras el abandono de su marido, Chema. A través de un monólogo interior cercano al flujo de conciencia, la protagonista reivindica su maternidad y el cuidado de su hijo como partes esenciales de su identidad, equiparándose con elementos de la naturaleza y mostrando una conexión íntima con su hijo, siguiendo así los parámetros del feminismo de la diferencia. La novela manifiesta la actividad lógica que implica la maternidad, como desarrolla Sarah Rudick en Maternal Thinking, especialmente las contradicciones que ésta supone en cuanto a ejercicio de poder. A veces la protagonista proclama con orgullo su identidad femenina, indica que no necesita a nadie para criar a su hijo y critica la masculinidad tradicional de su antiguo marido, pero en otras ocasiones muestra inseguridades sobre su cuerpo, revela las dificultades de ser madre soltera y desea fervientemente el regreso del que fue su compañero. De esta forma, la novela manifiesta una encrucijada típica de los años 70 entre la adopción de los valores feministas que se estaban desarrollando y la reproducción de la internalización de ideas patriarcales que habían sido la norma hasta ese momento. La protagonista, cuyo nombre no conocemos, seguramente como señal de su búsqueda identitaria y de su vida relacional entre su hijo y su antiguo marido, constituye, según Gemma Lasarte, la primera protagonista femenina de la historia literaria vasca. Urreta Vizcaya es una de las escritoras vascas más reconocidas, nació en Donostia en 1947, ha escrito poesía y narrativa, también ha colaborado en diversos medios de comunicación y además de Zergatik Pampox ha publicado las novelas El cuaderno rojo y La última casa. Tras Zergatik Pampox, numerosas escritoras vascas han desarrollado el tema de la maternidad en sus obras y junto a la maternidad hegemónica, que enfatiza los estereotipos maternales, han representado mayormente modelos emergentes de maternidad que manifiestan los cambios culturales actuales en las dinámicas personales y realidades sociales. Sobre Zergatik Pampox, Marijose Olaciregui apunta que tuvo una buena acogida en la crítica literaria vasca y que todavía atrae a los lectores presentes, ya que desarrolla temas tan relevantes como las relaciones de pareja, la maternidad, el cuerpo femenino, la voz de las mujeres, los anticonceptivos y las cargas domésticas. El enfoque en el cuerpo y la sexualidad de las mujeres eran dos de las reivindicaciones principales de los primeros movimientos feministas del País Vasco en los años 70 y 80.
En ellos se desarrolló la idea de que lo personal es político, es decir, que asuntos que hasta entonces habían permanecido en el ámbito privado eran cuestiones políticas de primer orden. La novela de Urreta Vizcaya revela los placeres y las dificultades de la maternidad, lo que podría resumirse con la expresión apuntada por Barbara Katz-Rodman de que ser una madre soltera es la experiencia más gratificante y más dura de la vida. Entonces ahora voy a enfocarme en el aspecto de este placer maternal que desarrolla la protagonista de esta novela. Tanto por el contenido como por el estilo, esta novela ejemplifica los rasgos del feminismo de la diferencia de teóricas coetáneas de los años 70 y 80 como Sissu, Irigaray y Victoria Sendón. El uso de la corriente de conciencia, con una sintaxis en la que dominan los sintagmas y oraciones yuxtapuestas, las repeticiones y la inclusión de voces diversas como las de la propia protagonista, las de su hijo y antiguo marido, hacen que esta novela resulte similar a la escritura femenina francesa de feministas de la diferencia como Sissu. Esta teórica preconizaba que las mujeres escribieran sobre sí mismas y lo hicieran de forma distinta al discurso falocéntrico de los hombres, a través de su cuerpo y rompiendo la sintaxis tradicional. Para ella, las escritoras deben escribir con la leche materna para romper con el orden patriarcal. Y ahí tienen una cita, ¿no?, de La risa de la medusa, donde pueden leer, ¿no?, las ideas principales que indicaba Sissu sobre la escritura femenina. En este sentido, la Ciregui destaca la presencia del léxico infantil como el pamposh del título, que significa precioso en euskera, así como cantos infantiles cuya oralidad recuerda el monólogo interior. La experiencia materna de la protagonista enfatiza la corporalidad y la comunión con la naturaleza, siguiendo los preceptos del feminismo de la diferencia. Como indica Roberta Johnson, a diferencia del feminismo de la igualdad, que lucha por la igualdad de las mujeres con los hombres por medio de las leyes e instituciones oficiales, las feministas de la diferencia están más interesadas en el mundo interior femenino, subrayando las cualidades distintivas de las mujeres tradicionalmente denostadas por el patriarcado y buscando un nuevo modelo social diferente al patriarcal. En un ensayo del año 2000, Victoria Sendón lo explica de esta forma. Indica que el feminismo de la diferencia plantea la igualdad entre mujeres y hombres, pero nunca la igualdad con los hombres, porque eso implicaría aceptar el modelo. Dice, no queremos ser iguales si no se cuestiona el modelo social y cultural androcéntrico. Fin de cita. Al mismo tiempo, Sendón niega que el feminismo de la diferencia sea el opuesto o antagónico al feminismo de la igualdad y defiende la diversidad de las mujeres. La protagonista de Urreta Vizcaya identifica su cuerpo con la generación de la vida en conexión con la naturaleza. Entonces ahí tienen una cita en la que dice, soy una planta y mis raíces bajan hasta el vientre de la tierra. Este poder expansivo y vital de la maternidad en comunión con la tierra lo señala también Sissu. Por eso la pensadora francesa anima a las mujeres a no reprimir su deseo de gestar, relacionándolo con el impulso de la escritura. El protagonista de la novela halla en su maternidad una importante fuente de sentido e identidad. Al mismo tiempo sigue los postulados del nacionalismo vasco, que por la capacidad reproductiva de la mujer la ha tendido a conectar con la madre, la tierra, la virgen y la nación. Si en esta anterior cita, la sangre menstrual se conecta de manera positiva con la tierra, la protagonista también manifiesta el malestar que siente cuando menstrua. Cito, pero nunca, ni tan siquiera entonces, he aceptado la regla. Siempre he sentido un poco de rabia y la mayoría de las veces el comienzo de una depresión. Fin de cita. Al mismo tiempo, critica el estigma social y la invisibilidad de la menstruación y el rechazo que mostraba a su antiguo marido cuando ella tenía la regla. En el cuidado y la conexión física y emocional con su hijo, la protagonista revela sentir un placer especial y transgresor, una jouissance que, partiendo de Jacques Lacan, teóricas como Sissu y Kristeva usan para describir un goce femenino intenso y casi místico. Kristeva señala al respecto que la maternidad provoca en las mujeres esta idea, ¿no?, una jouissance demente. La protagonista muestra el amor hacia su hijo por medio de caricias, miradas y pensamientos apasionados. Por ejemplo, cuando viste a su hijo para ir a la escuela, enfatiza su conexión con él a través de su olor y tacto. Tienen ahí
una cita donde se indica, bueno, pues el énfasis en el olor corporal del niño, de Anchón. Cuando su hijo se despierta asustado, ella también le acaricia desde el cuello hasta la cintura y asegura que él es su único sostén. En otra ocasión, ante la falta de su antiguo marido, proclama que su hijo es su mayor amigo del mundo. Alicia Romero López indica al respecto que las palabras entre la protagonista y su hijo se asemejan a las de dos amantes y que Chema parece hablar por boca de Anchón. Esta íntima conexión con su hijo tras el abandono de su marido permitiría la tradicional lectura freudiana de que por medio del cuidado de su hijo, la madre obtiene una gratificación sexual sustitutoria. Más allá de esta interpretación psicoanalítica, Anchón es consciente de los estados de ánimo de su madre, animándole y diciéndole que no es vieja y reafirmando su amor y cercanía física. Estos ejemplos revelan que, como explica Marnev, tener un hijo no implica solo crear un nuevo ser humano, sino una relación entre dos personas. Entonces, además de esta idea, ¿no?, del placer maternal que siente la protagonista en su relación con su hijo y en su propia corporalidad, la novela refleja también pues, aspectos negativos de ser madre, mayormente por su situación como madre soltera, sus problemas económicos y la falta de apoyo social. En este sentido, la autora traza una visión crítica de la sociedad patriarcal que espera la procreación de las mujeres para la continuidad de la especie y de la nación, pero que no ofrece suficientes ayudas para el trabajo de cuidados que las madres llevan a cabo. La protagonista es la única responsable de Anchón, lo que le supone realizar numerosas actividades de todo tipo. Al comienzo de la novela, la protagonista reconoce el trabajo que implica la práctica maternal. Cito: la disciplina de ser madre ha sido dura para mí. Por medio de diversas referencias temporales, desde las 8 menos cuarto de la mañana, en que se levanta, hasta las 9:05, en que deja a su hijo en la escuela, se narran las múltiples actividades que debe realizar a contrarreloj, transmitiendo de manera vívida el estrés y la desazón que genera el cuidado de su hijo. Sus numerosas responsabilidades al cabo del día han provocado que se haya acostumbrado a estar realizando siempre alguna labor y que se llegue a identificar con, cito, un juguete al que se da cuerda. Estas imágenes robotizadas y deshumanizadas de sí misma revelan la pérdida de su propia identidad. Además, se ve obligada a separar el cuidado de su hijo de su jornada laboral en una oficina. Cito: 16 horas al día, olvidar el trabajo y mi propia vida, que sería esas 16 horas cuando está cuidando a su hijo. Entonces, esta compartimentalización de su vida entre el amor a su hijo y la productividad capitalista manifiesta la dificultad de la conciliación laboral y familiar para las mujeres y su doble carga de trabajo. La protagonista reconoce la falta de tiempo para ella misma y confiesa que su vida ha estado marcada por su posición familiar y no por su individualidad. Cito: cuando la esposa de Chema se ha convertido en la madre de Anchón, no ha nacido ningún intermediario. Su agotamiento físico y mental se trasluce a lo largo de toda la novela, pero especialmente cuando, habiéndole venido la regla, debe interrumpir su baño para ir a la cama de su hijo para consolarle y la sangre de su menstruación le corre por las piernas. La carga de trabajo y la tensión constante en la que vive provocan que cuando va a la peluquería a arreglarse el pelo y llega tarde a recoger la Anchón al colegio, se frustre y enoje con su hijo por las recriminaciones que éste le hace. Cito: voy a enfadarme, eres mayor y no va a pasarte nada por esperarme un poco. Fin de cita. Frente a las imágenes patriarcales de la buena madre, sacrificada y siempre disponible para su hijo, este episodio presenta una visión más auténtica y realista de los sentimientos cotidianos de las madres. Diversas teóricas reclaman la posibilidad de la frustración y el enfado en las madres, de la mezcla de amor y odio, lo que se ha denominado ambivalencia maternal. Y ya para cerrar, el final de la novela, en el que la protagonista espera en mano a su antiguo marido para volver a conformar la imagen idealizada de familia heteronormativa, puede resultar decepcionante desde la perspectiva actual. Pero en realidad revela la desesperación de la protagonista por las dificultades a las que se enfrenta para cuidar sola a su hijo. También puede ser el resultado de su interiorización de los valores normativos de familia existentes a finales de los años 70. Frente a posibles lecturas que critiquen la dependencia emocional de la protagonista,
se puede pensar que ella adopta los valores de la cultura patriarcal dominante, como el mito del amor romántico y la familia heteronormativa, para que su hijo sea aceptado y valorado positivamente por la sociedad. Muy bien, esto es todo. Gracias. Me pueden escribir en la caja de YouTube o de los comentarios o mandarme un email. Gracias. Chao.